Muy buenas noches, ya son las 8:30 de este viernes. Soy Nicolás Pauta y los voy a acompañar para revisar las noticias más importantes de Chile y el mundo en CNN Prime, que comenzamos como siempre con los titulares de la jornada. A esta hora continúa la discusión en la Cámara de Diputados por las reglas de uso de la fuerza, que incluye una polémica indicación que busca reincorporar a la justicia militar delitos comunes cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y también de Carabineros. Norma que desde el gobierno han señalado que significa un retroceso de al menos 30 años en la legislación. Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército puso en duda que el conscripto que falleció durante una marcha de instrucción en Putre hubiera sido víctima de maltratos. El general de división Rodrigo Pino indicó que este tipo de situaciones están prohibidas en la institución, por lo que se abrió un sumario administrativo para clarificar los hechos y establecer las eventuales responsabilidades. Y a esta hora continúa la extensa audiencia de formalización de 9 ex cadetes de Cobreloa que son acusados de violación grupal contra una joven en Calama. El Ministerio Público anunció que va a pedir la prisión preventiva aludiendo a la gravedad de los hechos. Todo esto en medio de las críticas hacia el club y también la ANFP por la forma en que abordaron esta denuncia. Y Brasil está siendo golpeado por graves inundaciones que han dejado más de 30 muertos y decenas de desaparecidos al sur del país. La ayuda ha llegado con dificultad y las condiciones climáticas van a seguir desfavorables, mientras que las autoridades han señalado que se trataría de una catástrofe histórica. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Reglas de uso de la fuerza es el tema que sigue debatiéndose en el Congreso. Vamos inmediatamente a Valparaíso con Francisca Cárdenas, que ha seguido todos estos días en detalle la discusión y también votaciones a esta hora. Francisca, muy buenas noches. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y como tú lo decías, continúa el debate. Se retomó hace solamente unos minutos atrás, acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, en torno a lo que es el proyecto de reglas de uso de la fuerza que ha marcado al menos lo que es la discusión en materia de seguridad por parte de los parlamentarios durante toda esta semana, que, recordemos, se suspendió la distrital para poder abordar estos proyectos de seguridad hasta total despacho. Hace solamente unos segundos atrás, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, la diputada Carol Cariola, anunció que ya hay acuerdo de los comités parlamentarios de las bancadas de los diputados para que esta discusión y votación tanto de RUF, reglas de uso de la fuerza, como también del proyecto que crea un Ministerio de Seguridad, es decir, divide las facultades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública hacia otro ministerio, se va a votar hoy hasta total despacho por parte de los parlamentarios. Incluso hablan de que pueden estar más allá de las 23 horas votando lo que son estos dos proyectos que han sido parte de la discusión por parte de los parlamentarios durante esta jornada. Hasta ahora sigue la discusión. Podemos ver acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados está interviniendo la ministra del Interior, Carolina Toá, que ha estado muy atenta además a todas estas discusiones. Estuvo en la Comisión de Seguridad durante esta mañana, estuvo también durante lo que es la Comisión de Hacienda para ver lo que es el Ministerio de Seguridad, y ahora está interviniendo en lo que es esta sala, lo que es la sala, el trabajo en sala de lo que es las reglas del uso de la fuerza, que ha sido bastante polémico, Nico, por la indicación que se aprobó por parte de los parlamentarios de tener una justicia militar para uniformados en distintos contextos y casos y en medio de delitos a través de lo que es aplicar la fuerza. Es por lo mismo también que se están votando estas reglas del uso de la fuerza. Ya han anunciado, lo dijo la propia ministra, lo dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, que van a votar también la admisibilidad de este artículo que fue aprobado ayer por parte de las comisiones de Seguridad y Constitución para enviarlo posiblemente al Tribunal Constitucional si es que se llega a aprobar en esta instancia. Hay que ver qué va a pasar en las próximas horas, porque es un debate arduo, la verdad, bastante largo, que va a demorar al menos por parte de los parlamentarios, y que además no están todos los diputados. De 155 hay 105 parlamentarios presentes. Se espera que lleguen un poco más para lo que va a ser la votación en general de las RUF. Todavía ni siquiera, Nico, se vota en general las reglas del uso de la fuerza. Falta eso, que es el paso previo. Todo el debate ahora en materia de seguridad, una vez que se apruebe, que se espera que se apruebe en general, ya se empieza a discutir parte por parte.
en particular, indicación por indicación. Recordemos que este es un proyecto del Ejecutivo además, por lo tanto también ya el último punto a votar al menos sería lo que es esta justicia militar que han planteado los parlamentarios de la oposición. Después se votaría la creación de un Ministerio de Seguridad porque es el compromiso que dicen los parlamentarios al que finalmente llegaron los comités para despachar estos dos proyectos relevantes en materia de seguridad esta semana, no dejar esperar más días, dicen los diputados, y por lo tanto así al menos está ahora el ambiente en la sala, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Escuchemos qué dijo justamente la presidenta de la Cámara, la diputada Carol Cariola, con respecto a este acuerdo de los comités parlamentarios de no irse del Congreso hasta poder votar estos dos proyectos de seguridad. La ley de inteligencia, que ya inició un proceso más ágil de tramitación donde se presentaron las indicaciones, la ley de reglas del uso de la fuerza, que hoy se debiera despachar en su votación general y particular, al menos de la Cámara de Diputados y Diputadas, muy probablemente va a pasar a comisión mixta si es que se generan diferencias importantes con el Senado, y además está el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ambos proyectos van a ser despachados el día de hoy, ese es el acuerdo que tenemos y que ha sido ratificado además por los comités parlamentarios. Vamos a terminar de trabajar ahora probablemente cerca de las 11 de la noche o pasado las 11 de la noche, en que vamos a terminar de despachar ambos proyectos con su discusión en general y en particular. Esto dejó de hablar. Parte de las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, este anuncio de hasta total despacho de estos dos proyectos. Hay que decir, Nico, comentarte un poco el ambiente que ha estado durante toda esta jornada acá en el Congreso. Se discutió en primera instancia en la Comisión de Seguridad Ciudadana lo que es esta creación de un Ministerio de Seguridad. Ahí hubo un debate tremendo porque hay indicaciones del Ejecutivo, de este proyecto del Ejecutivo, que se cayeron finalmente. Proyecto, bien digo, del gobierno del expresidente Sebastián Piñera de Ministerio de Seguridad, que se cayeron, indicaciones del Ejecutivo, y que algunos parlamentarios decían que eso le daría más potencia a lo que es el Ministerio del Interior, es decir, a una ministra del Interior o a un ministro del Interior en el futuro. Por lo tanto, por eso se rechazaron por parte de la oposición algunas indicaciones. Pasó este informe a lo que es la Comisión de Hacienda. Ahí se vio el informe financiero de la creación de un Ministerio de Seguridad, que finalmente se discutió por parte de los parlamentarios, se aprobó y se despachó a sala. Es por eso que ahora se debería votar, después de las reglas del uso de la fuerza, también lo que es este proyecto de la creación de un Ministerio de Seguridad. Pero ¿qué pasa con las RUF, las reglas del uso de la fuerza que se está viendo en estos momentos? La ONU también se ha pronunciado con respecto a este tema, se ha mostrado una preocupación. Dicen, por ejemplo, acá, ONU Derechos Humanos envió un análisis técnico a la Cámara de Diputadas y Diputados de nuestro país sobre proyecto de ley que regula el uso de la fuerza. El escrito, dice aquí, a través de una publicación en X, el escrito traslada preocupaciones en materias como proporcionalidad. Proporcionalidad, Nico, hay que decir que es una parte de los principios de las reglas del uso de la fuerza que fue discutido y votado también por parte de los parlamentarios, y que al menos en el oficialismo querían que se priorizara la proporcionalidad en el uso de la fuerza antes que la racionalidad, que es el punto que finalmente criticaba la oposición. Dice aquí, como proporcionalidad, justicia militar, prohibición de tortura y más. ¿Por qué se señala esto, Nico? Porque se rechazaron puntos claves de las reglas del uso de la fuerza, como por ejemplo prohibir a uniformados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otra cosa que se rechazó, por ejemplo, evitar disparar armas no letales al rostro, prohibición de usar la fuerza contra personas detenidas, y también los grupos especiales, como hubo una indicación en su momento, Nico, no sé si tú recuerdas, que también comentó en su momento la ministra del Interior, de un trato especial al momento de aplicar la fuerza a, por ejemplo, diversidades sexuales, adultos mayores. Eso se cayó por completo, y por lo mismo también esta publicación de la ONU, este análisis técnico que se envió a la Cámara de Diputados, y solamente se va a considerar cómo quedó el proyecto de RUF con un trato especial a niñas, niños y adolescentes. Así quedó al menos esa indicación. Pasemos a escuchar parte también de lo que fue toda esta jornada, el debate en torno a lo que es la justicia militar también, que es un punto que finalmente va a ser lo último en votarse en lo que es esta discusión en sala y votación de las reglas de uso de la fuerza, en la nota de nuestra compañera Valentina Nieto. Mañana, cuando se vote en la sala
Ministra, se aprobó la justicia militar. ¿Qué le parece eso? Por evidente molestia salió la ministra Toá de la votación de las reglas del uso de la fuerza en las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. Poco quiso decir tras un debate extenso que dejó más de una imagen que llamó la atención. Presidente, punto de reglamento, ¿se puede comer en la mesa? O sea, me pregunto. Porque la verdad que allá el diputado Soto parece cuarto medio, partiendo de la población. A ver, les pido silencio, por favor. Llamados al orden y una álgida discusión que concluyó con la aprobación de varias normas, entre ellas la que busca reincorporar a la justicia militar los delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros, una polémica indicación que este viernes pasó a ser revisada en la sala. Los militares están pidiendo, para poder participar en faenas que no les son propias, que les demos certeza jurídica. Parte de esa certeza jurídica es que el que conozca sus causas sea un tribunal que entiende de la legislación militar. La justicia militar es un retroceso para las garantías democráticas en nuestro país. Y aquí se ha vendido una falsa idea de que esto vendría a resolver o a dar garantías tanto a los militares, a los carabineros y también a los civiles, y eso es falso. Indicación impulsada por la oposición que propone que delitos comunes fuera del Código de Justicia Militar sean considerados por esta instancia. Eso sí, solo en 4 escenarios: durante estados de excepción, la protección de infraestructura crítica, el resguardo de zonas fronterizas y en actos electorales y plebiscitarios. Una medida de esta naturaleza sin duda que se opone primero que nada a los fallos que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las recomendaciones que ha emitido este mismo organismo y por lo tanto también vulnera el principio de igualdad ante la ley. O sea, no pueden haber ciudadanos juzgados por la justicia ordinaria y otros tipos de ciudadanos juzgados por la justicia civil. Modificación que dicen los expertos es un retroceso, postura similar a la que también mantiene el Ejecutivo, el que evalúa una reserva de constitucionalidad, ya que argumenta la indicación escapa de las matrices del proyecto original. Es una mala regla, esencialmente es como retroceder exactamente 30 años en Chile. La regla general en el sistema institucional chileno es que los delitos están sometidos a un régimen de fuero común, con excepción de un caso muy calificado, que es el caso de la justicia militar. Y la justicia militar tiene una distinción en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Y es que tras la dictadura, la ley que rige los tribunales militares fue reformada. En 2010 y 2016, durante los gobiernos de Piñera y Bachelet, se estableció que todo ilícito con víctimas civiles debe ser derivado a la justicia ordinaria, contrario a lo que hoy propone la indicación. El caso concreto, por ejemplo, lo que pasó ayer cerca de la Plaza de Armas, donde el carabinero, para detener a una persona, dispara y queda herido una persona, un transeúnte que nada tenía que ver con la situación, eso va a ser juzgado por la justicia militar. La pregunta es, ¿esa señora que va pasando, que es víctima del hecho policial, va a tener que ir a la justicia militar? Estos no son los militares de la dictadura. Estos no son los militares golpistas. Estos son otro tipo de militares. Estos son militares que en la Araucanía han actuado de forma absolutamente apegada a la ley. Norma que aclaran sus propulsores no considerará civiles que puedan haber intervenido en delitos cometidos por las fuerzas militares y de orden. En ese caso, los ciudadanos no serían juzgados por la justicia militar. Otro punto que genera debate es la objetividad que puede tener un tribunal compuesto por uniformados. Los jueces militares, los fiscales militares y los auditores de las instituciones armadas que participan también en el caso de Cortes son funcionarios de las instituciones armadas sujetos a verticalidad del mando. Siguen siendo subordinados jerárquicamente a sus superiores a través de las cadenas de mando de sus respectivas, ramas, y que carecen de la independencia e imparcialidad que suele estar asociada a la inamovilidad. Justicia militar que sigue sin generar consenso dentro de la tramitación de las reglas del uso de la fuerza. Un proyecto que para el Ejecutivo se ha vuelto cuesta arriba a tramitar, todo en un álgido escenario de seguridad que exige legislar la iniciativa. Claro, hay que decir que en estos momentos ha estado bastante tensa la sala, Nico, porque hay unas declaraciones también del diputado Leonidas Romero que habría intervenido en lo que es esta sala, dando su postura con respecto a lo que es la discusión en materia de seguridad. Hay que decir que no se está discutiendo solamente reglas de uso de la fuerza, sino que también la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Dice, Partido Comunista, encabezado por las diputadas Pizarro y Hertz, atravesaron la sala del Congreso para insultarme por defender el gobierno militar.
militar. Eso dice el diputado Leonidas Romero, por lo tanto sigue al menos bastante tensa lo que es esta sala, la discusión. Vemos a la ministra del Interior también conversando con algunas parlamentarias, tratando de poner orden también la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, lo que es este debate en materia de seguridad. Todavía ni siquiera se vota en general, Nico, lo que son estos dos proyectos relevantes en materia de seguridad, pero también hay otras declaraciones con respecto a lo que ha sido, lo que hemos visto también en la nota de nuestra compañera Valentina Nieto, del debate en torno a la justicia militar, en qué consiste también, han dicho los parlamentarios, al menos del oficialismo, y también la moneda, que van a recurrir al Tribunal Constitucional si es que se llega a aprobar este punto acá en la Cámara de Diputados. Escuchemos también justamente qué dijo la diputada Carol Cariola con respecto a este punto y en qué consiste también lo que van a hacer en términos de admisibilidad de este artículo que fue aprobado de crear y tener una justicia militar. Más allá de la opinión particular, yo en lo personal he manifestado mi opinión, evidentemente no la comparto, sin embargo, nosotros hemos planteado y así lo hemos manifestado también a los comités, ellos están informados de que no solamente hemos recogido la opinión de la Secretaría en esta materia, en que evidentemente hay una reserva de constitucionalidad que tiene que ver con que es una norma que está fuera de las ideas matrices del proyecto. Eso se va a plantear así en la sala en el momento que corresponda y los parlamentarios y parlamentarias tienen el derecho también a alegar esa admisibilidad, incluso votarla si lo consideran adecuado, para poder llevar adelante después la votación particular de la norma en su fondo. Claro, un debate bastante complejo, Nico, durante toda esta jornada, durante toda la semana, en términos legislativos, en términos de seguridad. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Da para largo, finalmente, lo que es esta discusión, no solamente la discusión, sino que también la votación de estos dos proyectos y también lo que viene para la próxima semana, ¿no? Porque también va a haber discusión, por ejemplo, el lunes de la ley de inteligencia. Recordemos que se aprobó también en el Senado la ley antiterrorista, va a pasar también a la discusión de la Cámara de Diputados. Vamos a ver si van a estar tan ordenados también los parlamentarios como sí lo han estado al menos los senadores en términos de estos proyectos que le han puesto urgencia durante esta semana y a propósito además y tras lo ocurrido con estos tres carabineros. Nos quedamos atentos acá en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, Nico, atentos a lo que vaya a pasar en las próximas horas si se llega a votar finalmente y hasta total despacho, como lo han dicho, al menos desde la mesa de la corporación y también desde el gobierno de lo que son estos dos proyectos, reglas de uso de la fuerza y también la creación de un Ministerio de Seguridad. Hasta total despacho, si eventualmente están los votos para que se produzca ese despacho a la Cámara Alta, vemos que la dispersión es enorme y yo le pido por favor a las personas que están en el Congreso que le lleven un café a Francisca Cárdenas porque todavía quedan un par de horas para que esté atenta desde allá. Cualquier novedad, por supuesto, nos avisa Francisca. Muchas gracias por todos los detalles. Gracias, buenas noches. Seguimos en este mismo tema junto al diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Constitución de la Cámara, Miguel Ángel Calisto. Diputado, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Nicolás. A ver, reglas de uso de la fuerza, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, ley de inteligencia. Le quiero preguntar porque el panorama que nos mostraba Francisca Cárdenas en su despacho, valga la redundancia, a mí no me queda muy claro que se llegue a un despacho, al menos con las votaciones. Quiero preguntarle cuál es su percepción. Bueno, efectivamente estamos en una jornada extensa en el Congreso Nacional, particularmente a quienes somos de la Comisión de Constitución y de Seguridad. Nos ha tocado un poco más extenso desde el día lunes que estamos sesionando en las Comisiones Unidas de Seguridad y Constitución para sacar adelante en particular las reglas de uso de la fuerza y hoy día se va a someter a votación. De todas maneras, el proyecto de RUF o regla de uso de la fuerza se va a someter a la sala y hoy día en la noche lo vamos a terminar votando. Yo creo que mayoritariamente se va a respaldar esta iniciativa porque es muy importante y es una prioridad que tiene el Congreso para poder darle garantías a nuestras Fuerzas Armadas y también a nuestros carabineros para que puedan tener certeza jurídica al minuto de enfrentar la justicia y sobre todo reglas de uso, reglas claras para poder actuar frente al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo y a los grupos criminales. Por lo tanto, ese punto yo creo que va a ser resuelto. Particularmente el tema del Ministerio de Seguridad Pública que se está discutiendo ahora tuvo algunos
algunos reparos en la Comisión de Hacienda, estuvo bastante entrampado, lo que hizo extender un poco más la sesión de hoy, pero yo creo que igual se va a dar una señal muy importante por parte del Congreso. Este proyecto de seguridad pública del Ministerio viene desde el gobierno del presidente Piñera. Yo estuve en su minuto como presidente de la Comisión de Seguridad en el periodo anterior, en los trabajos preparativos, cuando se comenzó a armar el proyecto de ley respecto a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, y creo que es fundamental para poder avanzar en esta materia, entendiendo los desafíos que tiene Chile en materia de seguridad los próximos años. Démosle claridad a las personas que nos están viendo en estos momentos. Ley de Ministerio de Seguridad Pública. ¿Cuál es la diferencia con respecto a lo que hace actualmente el Ministerio del Interior, para que las personas tengan alguna idea de por qué sería mejor para todo lo que queremos todos los chilenos, que tengamos un país más seguro? A ver, hoy día el Ministerio del Interior tiene dos funciones. En definitiva, la ministra del Interior, que es la ministra Carolina Toá, que todo el mundo conoce, es la jefa de gabinete del gabinete del presidente Boric. Es decir, cumple un rol político. Pero también, dentro de este Ministerio del Interior, tiene un rol como ministra a cargo de la seguridad. Y yo creo que eso, en definitiva, es juntar dos elementos que hoy día requieren atención y dedicación exclusiva, ambas por su lado. Sobre todo el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tiene que estar a cargo de un ministerio, a cargo de una persona que esté a cargo con competencias en materia de seguridad, con formación profesional en materia de seguridad, y que ponga todas las herramientas del Estado, la tecnología, la relación con las policías, con la relación con las instituciones de orden y seguridad, de tal manera de dotarlas de todas las herramientas tecnológicas, de las herramientas administrativas, para que puedan funcionar, para que puedan operar sin complejidades y sin tener que esto que se vincule con la política. Sí, yo creo que el gran problema que nos tiene todavía en Chile entrampado en materia de seguridad tiene que ver justamente porque todo lo politizamos. Y cuando estamos hablando de seguridad, es un tema que debiese estar por sobre las discusiones ideológicas. Por lo tanto, yo creo y espero que en el futuro, cuando tengamos este Ministerio de Seguridad Pública, ese ministerio, ojalá la persona que se designe ahí, se designe por alta dirección pública, que no sea de designación política. Pero por lo que me menciona, parece una separación administrativa nada más. Por último, a ver, por ejemplo, se lo digo desde acá, ¿por qué no se le cambia el nombre nomás al Ministerio del Interior? Se le pone el Ministerio de Seguridad, y que, no sé, pues, el secretario general de la presidencia que esté encargado del gabinete político y listo. Bueno, es que sí, así parece fácil, pero la verdad es que requiere efectivamente todas estas modificaciones legales y sobre todo darle una estrategia respecto a la seguridad que englobe una mirada de Estado, porque efectivamente esa es la discusión de este minuto respecto de cuáles van a ser los recursos que van a estar destinados para este nuevo ministerio, cuáles van a ser las competencias, y eso es lo que se discute en el Congreso. Ahora, yo creo que este tema en particular genera mucho consenso. O sea, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública viene desde el gobierno del presidente Piñera con una mesa de trabajo bastante consensuada entre el Senado y la Cámara de Diputados. Y hoy día yo no veo mayor inconveniente que este proyecto salga, al menos en su votación en general. ¿Qué le parece entonces que pasemos a las reglas de uso de la fuerza? Ya vamos a hablar del tema de la justicia militar, pero nuevamente, para que las personas tengan claridad, ¿en qué hay consenso respecto a reglas de uso de la fuerza y que uno puede decir que van a ser apoyadas por, no creo que haya unanimidad, pero sí por una mayoría bastante importante de la Cámara Baja, si es que la hay? Pero ¿en qué sí hay consenso? A ver, la regla de uso de la fuerza es un proyecto de ley tremendamente importante. En primer lugar, porque eleva el rango de las reglas de uso de la fuerza que hoy día existen. Paréntesis, hoy día existe la regla de uso de la fuerza en todas las organizaciones, instituciones policiales, Carabineros, PDI, y también en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea. Existen. Lo que hace esta ley es que las uniforma y le da carácter, rango legal a todos estos reglamentos, decretos de las instituciones armadas y policiales en una sola, ley, que es la que hoy día se está sometiendo a votación. El que tenga rango legal le da certeza jurídica para que nuestras policías y fuerzas armadas, al minuto de enfrentar a la Fiscalía, por ejemplo, cuando empieza una investigación por producto de un eventual abuso de poder
uso irregular de las armas policiales, en fin, procedimientos mal hechos, entonces de alguna manera es una especie de certeza jurídica respecto de que la actuación del policía, la actuación del militar se sustenta en esta regla de uso de la fuerza, que ya no es un reglamento, que es una ley. Porque hay que recordar, y en esto es bueno hacer el contexto, durante el estallido social, el estallido social terminó y hoy día tenemos cerca de 60 carabineros que están condenados, militares que están condenados, que perdieron su trabajo, que hoy día están detenidos, que tuvieron condenas de 7, de 10 años por usar, conforme a los criterios de la Fiscalía, usar su arma de manera irregular. Conozco un caso en particular de un carabinero que usó su arma en una situación bastante de forcejeo con una turba cuando estaban saqueando un local comercial. Este carabinero usa su arma para defenderse, dispara y muere una persona. Resulta que ese carabinero, por imponer el orden público, que es su rol, terminó hoy día condenado a 7 años de cárcel efectiva. Por lo tanto, ¿y cuál fue la razón? Que las reglas de uso de la fuerza, la RUF a la cual se remitía su defensa, no tenía carácter legal. Entonces, esto es fundamental, es darles como una especie de paraguas de certeza jurídica para que nuestros policías y Fuerzas Armadas puedan funcionar y operar sin tener que tener ese miedo de tener que dar explicaciones permanentemente, incluso perder su trabajo, terminar detenidos, y por eso es importante darle esta protección jurídicamente. Respecto a eso mismo, el hecho de que se proponga que sea la justicia militar la que revise situaciones en que se acuse a Fuerzas Armadas o Carabineros de algún acto desproporcionado, bueno, el calificativo que sea. Le quiero preguntar si eso ayuda a que tengamos todos una mejor seguridad, o simplemente puede enredar todo esto, ya que vimos la reacción del oficialismo ante esto. El ministro de Justicia dijo que esto es un retroceso civilizatorio de 30 años, entonces si quizás ese paso, más que ayudar, enreda. Estoy hablando netamente de la discusión parlamentaria, que es la que ustedes llevan. Sí, mire, yo lamento en primer lugar que el mundo político y sobre todo sectores del gobierno, de la izquierda, se preocupen más de la cosa, yo diría, histórica, porque hay muchos que están aún viviendo de la historia, de hechos que sucedieron hace 50 años. Siguen con su conciencia con remisión a hechos que dividen al país y no se dan cuenta, y eso es lo que da, la verdad, uno lamenta, que no se dé cuenta el gobierno que hoy día estamos enfrentados no a la dictadura militar, ni a las diferencias entre la izquierda y la derecha. Hoy día estamos enfrentados a un problema que es gravísimo, que es el crimen organizado, el narcotráfico, las bandas criminales, terroristas, la CAM, el Tren de Aragua. Esos son los que tenemos al frente y que hoy día ponen en riesgo el Estado de Derecho y que ponen en jaque a nuestras policías. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, junto con las RUF, que yo creo que se van a aprobar, quiero ser enfático en eso porque hay un apoyo transversal, hicimos un trabajo, yo diría, bastante serio en la Comisión Unida de Seguridad y Constitución para sacar estas reglas de uso de la fuerza y que concitaron un apoyo bastante mayoritario desde el Partido Comunista hasta Republicano. Dicho eso, esta es una indicación aparte, es una indicación que se pone en el texto con la finalidad de ir un poquito más allá en la protección a nuestros policías y a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Diputado? Para que podamos remitir los casos en los cuales hay cuestionamientos respecto de actos de policía y Fuerzas Armadas, que se puedan remitir a tribunales especiales. Yo veo poco viable, para serle bien honesto, que esa indicación prospere en la votación de una hora más. Yo creo que eso no va a prosperar. Pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que entender, que aquí no se trata de que volvamos a hablar de Pinochet y Allende, que es el trauma que afecta a varios parlamentarios, lamentablemente, y también a algunos ministros de Estado. Al respecto, y para cerrar esta conversación, todo lo que hemos hablado se queda bastante corto, por ejemplo, respecto a lo que vimos hace un par de días, un turista peruano siendo asesinado en un video por una persona que le robó. El turista peruano no hizo nada para defenderse y esta persona llegó y lo mató. Ante eso, realmente todo lo que se está hablando en el Parlamento, por supuesto que tiene relevancia,
pero nada de lo que hemos hablado a uno le da la sensación de que esa imagen no vaya a repetirse, porque tal parece que solamente basta que toque la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocado para que eso le suceda a cualquiera de nosotros. Entonces me parece que toda esta discusión que hemos hablado se queda demasiado corto para el momento que está viviendo Chile. Ahora, lo importante, Nicolás, es lo siguiente, que estas reglas de uso de la fuerza vuelven a darle poder a las fuerzas policial y al ejército, a la armada, a la fuerza aérea en el cumplimiento de su rol. Lo que nosotros estamos haciendo es darle las atribuciones para que puedan cumplir su rol sin tener que tengan el temor después de dar cuenta en los tribunales, que es lo que pasa hoy día, que inmediatamente un carabinero, un militar, cumple su rol frente a un delincuente y resulta que le llueven las querellas en contra de este funcionario y termina preso. Él termina pagando los costos, cuando en realidad quien tendría que pagar los costos es el delincuente. Entonces tenemos un problema grave respecto de cómo entender el rol de la seguridad, y por eso que este proyecto es tan importante, Nicolás, porque además, si nosotros aprobamos RUF, vamos a poder avanzar en el proyecto de infraestructura crítica que viene y que está en el Senado, y eso va a permitir disponer de fuerzas armadas en lugares públicos, en bastantes lugares públicos. Es decir, vamos a poder tener mayor sensación de seguridad y nuestras policías y fuerzas armadas van a poder actuar frente a delincuentes. Esto no es una ley de gatillo fácil, esto no es una ley que dé impunidad a todos los actos que hagan los policías, como han querido transmitir algunos sectores de izquierda, sino que esto le da ciertas garantías legal para que puedan funcionar. Aquí nuestro verdadero enemigo son los criminales de las bandas organizadas, del Tren de Aragua, del crimen organizado, del narcotráfico, que operan en todo Chile. Mire, yo soy diputado de Aysén, una región que hasta siempre ha sido una región tranquila. Resulta que ya tenemos balaceras en la Patagonia, en el sur de Chile, donde la vida siempre ha sido tranquila. ¿Cuánto tiempo más falta para que llegue el Tren de Aragua, el crimen organizado, que vea un lugar ahí para poder refugiarse y empiezan a operar con el narco, porque ya el tráfico de drogas está desbandado? Entonces tenemos que empoderar a nuestras fuerzas policiales y a nuestras fuerzas armadas, no por una cuestión política, como lamentablemente se ha dado una discusión sobre una indicación, le reitero, que no va a pasar, que no va a prosperar y que no va a rebotar, que va a rebotar, que es la indicación de la Fiscalía Militar, sino que el fondo del asunto, que tiene que ver con empoderar y dar garantías, certeza, para que nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros puedan cumplir con su rol sin tener que dar explicaciones permanentemente en la Fiscalía. Es más, estamos pensando ya una reforma para poder generar en las propias Fiscalías Civil que hoy día tenemos, que funciona a lo largo de todo el país, una Fiscalía que dependa de los fiscales supraterritoriales para garantizar que tengamos fiscales especiales en estas materias con dedicación exclusiva respecto, y que además se especialicen y conozcan cómo funcionan las policías y fuerzas armadas en un rol que hoy día tenemos que hacerlo, porque si estamos invitando, si todos los chilenos queremos que las fuerzas armadas salgan a la calle, tenemos que darles garantía. Eso es lo que estamos haciendo. Miguel Ángel Calisto, muchas gracias por su tiempo con CNN Prime, y ahí vemos cómo terminan las votaciones de esta noche. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás. Muy buenas noches. Cambiamos completamente de tema, porque en medio de la conmemoración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el presidente Gabriel Boric fue increpado por un grupo de personas relacionadas al caso de la reportera Francisca Sandoval, quien, recordemos, fue asesinada en 2022 durante una manifestación del 1 de mayo. Todos los detalles los tiene Camila Guía. 30 años han pasado desde la primera conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1994, y de la histórica Declaración de Santiago, donde quedó plasmado que la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y una parte indivisible de la libertad de expresión. 4 años antes, Chile había recuperado la democracia. Hoy se realiza la versión número 31 de esta conferencia con enfoque en el planeta y la crisis ambiental. Compromiso de Chile, de nuestra patria, con la defensa y promoción de la libertad de prensa, con la protección de las y los periodistas y con el libre acceso a la información, que son fundamentales para una democracia
vibrante para una democracia sólida y también para el respeto a los derechos humanos. Y mientras el presidente comunicaba su discurso, fue interpelado por los trabajadores del medio Señal 3 La Victoria, a 2 años de la muerte de Francisca Sandoval, periodista baleada la noche del 2 de mayo de 2022. No, déjenlo. ¿Qué dice el cartel? No, pero no interrumpa. No interrumpa. Aprovecho de mencionar a Francisca Sandoval. Me parece tremendamente importante. Señor, le pido, señor. En pleno centro de Santiago, donde 9 personas dispararon con armas de fuego en la manifestación. Carabineros de Chile no actuó. El Ministerio del Interior, que es parte de la querella, no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada. Si no están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy, es una burla, señor presidente. No es una burla, señor, no es una burla, y acá venimos a defender la libertad de prensa, y de hecho acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de Señal 3 de La Victoria, que falleció al recibir unas balas. Eso no es cierto, señor. Le pido por favor. La tensión se vivió en el escenario principal durante varios minutos, con un lienzo desplegado en el anfiteatro exigiendo justicia por la muerte de Francisca Sandoval. Le pido por favor que nos permita continuar con esto, porque Francisca Sandoval es justamente un gran ejemplo de lo que tenemos que defender. Yo he estado con su familia permanentemente, y quiero decirle, señor, ¿me permite continuar? Estoy diciendo la verdad y por eso me paro acá. No nos quedaba otra alternativa que hacer esto, ya que hemos solicitado reuniones con el presidente en 5 oportunidades, hemos solicitado reuniones con el Ministerio del Interior en 5 oportunidades y no nos han tomado en cuenta. Entonces es una medida desesperada. Desde el Ministerio del Interior somos querellantes por este caso, respetamos completamente la labor del Ministerio Público y su autonomía, pero entendemos también al mismo tiempo la frustración y el lamento de esta postergación. Autoridades, periodistas y activistas llegaron hasta el Centro Cultural Gabriela Mistral para abordar la importancia de la libertad de prensa ante la triple crisis climática, de contaminación y pérdida de biodiversidad. Sabemos que para cubrir las problemáticas medioambientales del mundo entero y locaciones remotas, las investigaciones de deforestaciones, minería ilegal o tráfico ilegal de recursos naturales son fundamentales porque ayudan a reducir las brechas entre conocimiento y acciones y entre la ciencia y la tecnología. Porque su labor es indispensable para crear conciencia respecto a esta triple crisis planetaria, para informar oportuna y exhaustivamente, para amplificar las voces de los y de las más afectadas, y como ya decía, habitualmente son los más marginalizados. Los periodistas toman el mayor papel como contadores de la verdad, así que tenemos que asegurarnos de que todos los periodistas se sientan libres de hacer su trabajo. Es en marco de la conmemoración de este día que la UNESCO presentó un informe que revela que el 70% de los periodistas medioambientales han sido agredidos por su trabajo en los últimos 15 años. Pero no solo eso. Hoy reportamos que 44 periodistas ambientales han sido asesinados en los últimos 15 años. Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de UNESCO, 1.668 periodistas han sido asesinados desde 1993 y casi la mitad de ellos en zonas libres de conflicto. Son datos y cifras que demuestran el desafío que hay por delante para garantizar la libertad de prensa en un contexto donde la tecnología y la desinformación se convierten en una amenaza. Sabemos que es la prensa libre quienes garantizan justamente a la democracia. Y como actores relevantes enfrentan los desafíos actuales en la protección de derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades y la construcción de sociedades mejor informadas y más participativas. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Chile subió 31 puntos en el ranking de libertad de prensa, cifra destacada en esta conferencia que tiene lugar en Santiago este viernes y sábado. La llegada de las bajas temperaturas trajo consigo variaciones también en los precios de algunas frutas y verduras de temporada. Destacan en estas últimas los limones, pero sorprende que las naranjas no hayan seguido el mismo camino porque sus precios aún no ceden. María Luisa Carrión preparó el informe donde se da cuenta de los productos más convenientes por estos días.
Llegaron las bajas temperaturas y con ello quizás las ganas de comer algo calentito como un buen plato de legumbres o una cazuela. Fuimos a la feria a cotizar algunos de los productos que contienen estos platos. Nos llevamos algunas sorpresas. ¿Cuáles son? Lo vemos ahora. Para la cazuela, para los porotitos, para el charquicán, para la carboná, para la guagüita, para las lentejitas, para la sopaipilla, para los picarones. Para todo eso, un zapallo camote que en el último mes bajó su precio un 13%. Hay cortes que incluso pueden encontrar a menos de 500 pesos. La papa también se mantiene a la baja y su producción ha aumentado en volúmenes por los atrasos en las cosechas. Así, las clásicas zonas productoras de los lagos y la Araucanía han incrementado sus envíos. Buenas noticias en alimentos que bien podrían servir para un plato caliente que ayuda a paliar las bajas temperaturas. Los malos reportes vienen por otro lado. La legumbre en este momento, la lenteja, tiene más costo que un kilo de poroto burro o garbanzo. ¿A cuánto está más o menos? Póngale, si el poroto burro está en este momento a 2002, la lenteja está a 2003. 100 pesos, es harto. Y lo otro que dicen porque esta la traen de Canadá y supuestamente el dólar está caro y le echan la culpa al dólar. Ahora yo no sé si será tan así o no será así. La verdad es que así es. Las lentejas que comemos en nuestros hogares vienen principalmente desde Canadá y son factores internacionales los que golpean su precio, el que puede superar los 3.000 pesos el kilo en algunas regiones del país. Tan solo en el Maule su valor se incrementó 21% en el último mes. Las legumbres principalmente son importadas en nuestro país y estas alzas se deben básicamente a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Los porotos tórtola también han subido su precio, pero en menor medida. Así que lamentablemente hay malas noticias para los amantes de las legumbres, no así para los que disfrutan de una limonada caliente. 1.000 y 1.200, sí, 1.500 a veces. Ese es el valor que encontramos ahora en los limones cítricos de temporada que ya iniciaron su cosecha, por lo que hay mayor oferta y con ello precios más bajos. En el último mes han llegado a descender un 22% en Coquimbo, 21% en el Maule y 19% en la metropolitana. Podemos encontrarlo a 1.000 pesos el kilo ya, todavía está caro en comparaciones de años anteriores, pero ya un precio un poquito más relativamente accesible porque en temporada cara el limón llega a 2 lucas el kilo. El limón el año anterior ya estaba a 2 kilos en 1.000 a esta fecha. La promesa es que su valor seguirá bajando en las próximas semanas, pero ¿qué pasa con los otros cítricos? La naranja no solo no ha bajado su valor, este se ha incrementado un 16% en el último mes en las ferias y un 4% en supermercados. Porque no ha llegado la del año, ahora ya empezó a llegar la del año y ahí ya tiende a bajar un poquito a 1.000 pesos. Puede llegar hasta 2 kilos 1.500 si hay que hay abundancia. ¿Cuándo llega, le dijeron? Ya está llegando ya. Es que nosotros todavía estamos con esta porque es más dulcecita. Como llega la del año, llega ácida. Es que las naranjas se atrasaron al menos 3 semanas, al igual que toda la temporada. El compromiso, aseguran desde el Ministerio de Agricultura, es que a fines de mayo los precios serán más económicos y así tener en todo su esplendor esta fruta que aporta la tan necesaria vitamina C. Se aventura muy buena producción de naranja, lo que hemos hablado con actores clásicos de ellos, y también como en el trabajo, a pesar de la sequía de la región de Coquimbo, particularmente de la provincia de Limarí, que es la que más produce, logramos acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas para asegurar el riego, terminara la temporada de riego también de nuestros frutales, lo cual hace que tengamos esa oferta desde la región de Coquimbo, Valparaíso, también muchos sectores de naranja en región metropolitana y en la zona de los valles de Quintatilcoco, por ejemplo, Peumo, toda esa área de la región de O'Higgins. Los tomates también han bajado su precio, al igual que la zanahoria, que se puede encontrar hasta 500 pesos el kilo. La cosecha de manzanas comenzó hace poco, por lo que su precio ha disminuido en algunas regiones del país y se espera que lo siga haciendo conforme la temporada avance. La Cancillería de Perú pidió a Chile investigar con celeridad la muerte del ciudadano peruano que fue asaltado y luego asesinado en el barrio Yungay, en un crimen que ha conmocionado a la opinión pública. Lo hablábamos recientemente con el diputado Calisto. Las indagatorias están centradas en aclarar por qué el autor del hecho disparó a la víctima, pese a que ésta no opuso ninguna resistencia. Pablo Figueroa tiene el informe. Melquiades Limache Quintano es el peruano de 39 años que fue como turista a Chile y terminó siendo asesinado de un disparo en la cabeza. Son las reacciones tras conocerse este crimen que es debate nacional.
Son solo 17 segundos desde que la víctima voltea, se acerca al verdugo y este turista peruano que transitaba por la calle Libertad en el barrio Yungay le entrega sus pertenencias y luego es abatido pese a no oponerse al robo. La víctima no pone resistencia y entrega su celular, quien fallece instantáneamente. Luego de cometer el crimen, el delincuente huye corriendo. Conmoción en Chile y en Perú. Se desconoce su paradero. Los medios de comunicación incaicos le han dado especial cobertura al hecho, mientras el gobierno de Perú solicitó a las autoridades de Chile que investiguen con celeridad el asesinato de un ciudadano peruano que transitaba por las calles del centro de la ciudad. Es un hecho muy lamentable, muy doloroso para nosotros y obviamente estamos facilitando todos los medios para lograr una pronta aclaración, un esclarecimiento de los hechos. Las policías están investigando el tema y obviamente las autoridades peruanas están siendo informadas del avance de esa investigación. Es todo lo que podemos informar por el momento. Hay una excelente cooperación policial con el Perú y obviamente están todos los mecanismos de esa cooperación en marcha. Mientras el crimen preocupa a dos gobiernos, la investigación no solo tiene el desafío urgente de dar con el delincuente que disparó en la cabeza a la víctima, también debe encontrar las explicaciones para el disparo. Evidentemente, aquí estamos en presencia de un hecho que no responde a un patrón en el proceder de un delincuente. Aquí hay un delincuente que aparentemente tiene como propósito causar la muerte por sobre la comisión de un delito de robo. Entonces, la línea investigativa tiene que ir en busca de poder definir cuáles son realmente las motivaciones para provocarle la muerte. Podríamos estar en presencia de un delincuente con rasgos psicopáticos, podríamos estar en presencia de un delincuente que ocasiona la muerte por encargo. Por lo tanto, hay que buscar el hilo conductor que permita conocer cuál fue la motivación en este caso. Además, una vez de concretarse la captura, le seguirá un proceso judicial. Bueno, aquí lo que hay que tener presente primero es que acá lo que rige es el principio de territorialidad que se llama en derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos son juzgados en el lugar donde ocurrieron, ¿cierto? En este caso, un presunto homicidio, ¿cierto?, que fue cometido en territorio chileno. Por lo tanto, debe ser investigado y juzgado por los tribunales chilenos. Por ahora, la investigación no ha descartado la posibilidad de un ajuste de cuentas, pero la hipótesis principal... Cambiamos completamente de tema porque hoy las autoridades presentaron el plan de intubación para el canal Santa Marta, un proyecto que va a demorar por lo menos 2 años y que costará 58.000 millones de pesos. La obra busca prevenir el desborde de este canal con las lluvias fuertes que haya en la región metropolitana, tal como lo cuenta Daniela González. Es una imagen recurrente cada invierno en la comuna de Maipú, una que los vecinos del sector experimentan hace varios años. Colapso que hizo que varios tuvieran que aplicar ingenio para no mojarse. Viendo también otros puntos críticos de la comuna, aunque el más crítico sin duda es el canal Santa Marta. Por lo general siempre se desborda por el tema de la basura. Las grandes cantidades de basura acumuladas en el canal Santa Marta siempre han sido un dolor de cabeza para los maipucinos, y no solo para ellos, y es que el cauce se desborda seguido cada vez que Santiago recibe precipitaciones importantes. Tras cada temporada de invierno nos teníamos que reunir en este punto que era fuente permanente de rebalses, de inundaciones, que no solo afectaban gravemente la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la Villa Los Héroes, sino que también de todos aquellos que transitaban por camino a Melipilla. Durante años se habló de la necesidad de entubar este canal, durante años teníamos que seguir encontrándonos en cada lluvia en este punto. Tantas veces que nos hemos visto en este mismo lugar, teniendo que reaccionar ante las emergencias, y hoy día al fin estamos dando una buena noticia que además pretende ser una solución definitiva. Como país tenemos un desafío muy grande en materia de emergencias y desastres naturales, sin embargo cuesta mucho que en momentos en que estos no se producen se actúe con la emergencia y también con la celeridad que se requiere para poder dar soluciones definitivas. Y parte del Plan Nacional de Invierno que desarrollará la Dirección de Obras Hidráulicas contempla hacerse cargo de esta
esta problemática. Por eso el canal Santa Marta definitivamente se entubará, algo que los vecinos pedían hace años. Ya la obra fue adjudicada, la empresa está haciendo el proceso de instalación de faenas para dar inicio a estas obras de entubamiento con una tecnología que va a ser bastante invisible, subterránea. Aunque la primera etapa de este proyecto tiene contemplado avanzar en 1,8 kilómetros, una etapa que contará con un sistema de drenaje subterráneo con una extensión de 466 metros. Este irá entre Camino a Melipilla y la intersección de las calles Ferrocarril con Cerro Barón. Esta es una obra compleja que va a tardar poco más de 2 años, que vamos a tener que saber esperar con mucha paciencia, pero que por fin nos da una solución definitiva a uno de los problemas más sentidos que teníamos que enfrentar. Este plan busca aumentar la capacidad hidráulica de forma subterránea para así evitar desbordes por lluvias o acumulación de basura. La inversión del proyecto será de 58.000 millones de pesos y beneficiará a 500.000 personas, sobre todo los vecinos de la Villa Los Héroes. O sea, después de tantos años en que hemos estado en la lucha de cerrar este canal, bien, y que ojalá esta administración lo logre, porque esta ha sido una lucha de varios administradores de la municipalidad. Años esperando esto. Entonces la idea es que lo encapsulen, como dicen los proyectos que lo van a hacer, pero que a su vez esto tome una área bonita, o sea que se formen áreas verdes, que tampoco se dé como para toma. Es importante para los vecinos, sobre todo el sector poniente, que vamos a poder evitar una problemática que tienen. Ahora los maipucinos celebran, y aunque es un plan que demorará por lo bajo 2 años, es un buen comienzo para quienes cada año veían con temor la llegada de la lluvia y el desborde del reconocido canal Santa Marta. Siguen las reacciones por la muerte de un conscripto durante un ejercicio en Putre. La familia de Franco Vargas anunció que van a presentar acciones legales para esclarecer los hechos que provocaron su muerte y que además dejó a varias decenas de soldados en un complejo estado de salud. En ese sentido, la familia aseguró que la comunicación por parte del ejército ha sido esquiva, pese a los requerimientos. Toda esta información sobre la dinámica de los hechos, cómo vestían, la temperatura y el trayecto, la dan efectivamente los conscriptos que se encuentran aún dentro y que hoy en día además recordemos que se encuentran aislados porque se encontrarían infectados de algún tipo de virus en estado grave. Lo que nosotros estamos pidiendo desde un comienzo es que se pronuncien a través de un informe oficial. Y hasta acá, lo único que hemos escuchado, ¿cierto?, es un general que sale, ¿cierto?, a tratar de enfrentar o a callar a través de la prensa, pero que ha sido incapaz de entregarnos, por ejemplo, el cronograma, quiénes iban a cargo, ¿cierto?, de esta expedición y, en definitiva, todo lo que ocurre ese día por escrito. Bueno, el ejército entregó su versión de los hechos, asegurando que la institución no admite abusos en sus filas, contradiciendo las denuncias del resto de conscriptos que se vieron afectados por una presunta negligencia. El ejército ha puesto desde el primer día todas sus capacidades, sus medios, sus recursos para poder enfrentar la situación que en primer lugar llegó a la muerte del soldado Vargas y como también al hecho que está afectando a un número que en este minuto tenemos 22 soldados afectados por un problema médico, ¿ya? Y para nosotros ha sido la prioridad el brindarle el apoyo a todos y cada uno de ellos de los que han estado afectados, como también mantener informados desde el primer minuto a las familias de nuestros soldados. Alrededor de 50 hombres experimentaron sintomatología respiratoria en el momento de su instrucción, de un total de 250 hombres. Estos 50 hombres aparecieron en una primera instancia durante el fin de semana recién pasado, 2 soldados conscriptos que se agravaron, motivo por el cual fueron llevados al hospital Juan Noé de la ciudad de Arica. Y desde ese momento que la institución tiene para estos casos de gravedad. Darle la tranquilidad de que frente a este brote, esta situación grave que hemos enfrentado como ejército, vemos que la emergencia va en regresión. No hemos tenido más casos graves.
Volvemos a la política en CNN Prime porque el Partido Comunista cuestionó los dichos del presidente Boric, quien llamó a avanzar en una democracia para Cuba. Críticas que no fueron compartidas ni por el propio conglomerado de gobierno ni tampoco por la oposición. Desde el Ejecutivo descartaron tensiones con el Partido Comunista. Los detalles los tiene Belén Saldías. No era el tema principal del encuentro bilateral con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero sí generó cierta incomodidad en un sector de la coalición gobernante. La situación grave en Cuba, en donde hoy día se está pasando hambre y en donde es necesario, de una vez por todas, levantar el bloqueo unilateral, además de avanzar hacia la democratización dentro del mismo país. Levantar el bloqueo de Estados Unidos y la democratización de Cuba, dos planteamientos que no pasaron inadvertidos para quienes respaldan la gestión del presidente Gabriel Boric, más allá, si son o no, de los sectores más afín del gobierno. Yo valoro muchísimo lo que ha dicho el presidente de la República, que es un mensaje muy potente para que Cuba avance hacia una democracia plena. No puede seguir un país viviendo no solo en una isla desde el punto de vista geográfico, sino una isla que se quedó atrapada en la historia. El presidente ha tenido una línea irrestricta y por consiguiente avanzar en democracia en todos los países del mundo y particularmente en Cuba es una muy buena señal de nuestro presidente. Apoyo desde el socialismo democrático, pero que no se extendió por todo el oficialismo. En el PC hubo incomodidad por el término democratización. Sabida es la cercanía que tiene el partido con Cuba. Hace solo unas semanas, la cúpula comunista viajó hasta la isla para fortalecer sus relaciones con el Partido Comunista Cubano. No sé a qué se refiere el presidente, no sé qué es lo que ve él que hay que democratizar en Cuba, porque, por ejemplo, no sé si es por el sistema político que tiene Cuba es un sistema que se ha dado al pueblo de Cuba de manera democrática en relación a las condiciones en que vive. Un episodio que deja ver otra vez las distintas visiones dentro de la coalición de gobierno, y es que las declaraciones del presidente Boric fueron respaldadas también por el Frente Amplio. La situación del embargo es inaceptable y también el modelo político cubano se aleja por completo de lo que yo entiendo por democracia. Los derechos humanos del pueblo de Cuba están dañados tanto por su propio gobierno, que les impide sus derechos civiles y políticos, como también por parte del bloqueo que Estados Unidos ha sostenido durante demasiados años. Asimismo, parte de la oposición también valoró las declaraciones del presidente. Sin embargo, otros apuntaron a que el foco de cualquier discusión debe estar ahora en el país y no en el exterior. Yo me alegro que el presidente hable de dictadura cuando habla de Cuba. En general, la izquierda puede tener palabras duras contra Nicaragua, también contra Venezuela, pero les cuesta mucho hablar de Cuba. Hay algo romántico ahí a lo que la izquierda no ha renunciado. Yo creo que aquí el presidente de la República, en vez de estar mirando hacia afuera, tiene que preocuparse de lo que está pasando acá en Chile. Hoy día en Chile a los chilenos los están matando a nuestros carabineros. Tras la serie de reacciones y los cuestionamientos del PC desde el Ejecutivo, la vocera y militante comunista reafirmó las declaraciones realizadas por el presidente y descartó tensiones entre el gobierno y el partido en el que milita. No es algo nuevo, no es algo desconocido para ningún partido oficialista, y ha sido esa convicción y ese compromiso con las democracias, con los derechos humanos y con la integración incluso de los países, el poder mantener esa línea y esa consecuencia. Por lo tanto, si no fue un problema antes, no tendría por qué serlo. Declaraciones que otra vez ponen en el centro de la polémica al mandatario, quien también desde un sector de Apruebo Dignidad fue cuestionado por sus dichos sobre una figura del estallido social conocido como el perro matapacos. Boric dijo que a su parecer este personaje era burdo y denigrante, lo que fue valorado por algunos y criticado por otros tantos. Bueno, si hablamos de Cuba, pasamos ahora inmediatamente al comentario internacional junto a Alicia Contreras y vamos a partir hablando de las enormes inundaciones en Brasil. Buenas noches, Alicia. Muy buenas noches, Nico. Sí, graves inundaciones que se están registrando al sur de Brasil. Según las últimas cifras, ya van 39 muertos y 68 desaparecidos. Además, el río Guaíba registró su más alto nivel de agua en toda su historia. Son 4,7 metros de agua que amenazan además con romper los diques de protección que han impedido que se generen más daños en la ciudad de Porto Alegre. Laura Soto hizo un completo informe respecto de qué está pasando en esa zona. Tá tudo perdido. Tudo. Não tem nada inteiro, nada. Tô 23 anos aqui trabalhando no meu postinho.
A gente é acostumado, né, com enchente, mas desse jeito nunca se viu, né? Río Grande do Sul es un estado brasileño que ya está habituado a los fenómenos climáticos extremos, pero lo de esta semana ha roto récords. Más de 30 muertos y decenas de desaparecidos es el saldo que hasta la tarde de este viernes han dejado las devastadoras inundaciones derivadas de días de intensas lluvias que han azotado a la región. Tengo 53 años y es la primera vez que se inunda nuestra casa. Nunca se había inundado antes. Nunca pensamos que pasaríamos por esto. Es mucha agua. Muita agua. Casi la mitad de los municipios del estado fronterizo con Argentina y Uruguay han resultado afectados a raíz de esta emergencia. Así también, de sus 10,8 millones de habitantes, más de 23.000 han quedado sin hogar y se contabilizan más de 351.000 afectados. Una vez más, insisto, es una situación dramática la que hemos recibido en Río Grande do Sul, absolutamente excepcional, peor que cualquier cuadro que pudiéramos haber visto antes, y exige que todo el mundo se ponga en situación de seguridad. La catástrofe llegó a otro nivel este viernes cuando las inundaciones alcanzaron a la capital estatal, Porto Alegre. Esto al elevarse el nivel del agua del río Guaíba, que colinda con la urbe de 1,3 millones de habitantes. La tarde de este viernes alcanzó los 4,5 metros, su mayor nivel desde 1941. Ese año la ciudad también fue afectada por una gran inundación, lo que motivó la construcción de casas bombas, un sistema que ayuda a devolver el agua de lluvia al río. Sin embargo, este temporal provocó una rotura en una de sus compuertas, provocando inundaciones en el centro histórico de la capital estatal. Este fenómeno es prácticamente incontrolable. Si no hubiéramos tenido 4 años de apagón en materia de política climática y de prevención, podríamos estar en otra situación. Eso es seguro. Todas estas políticas se han reanudado desde 2023 y tienes que estar de acuerdo en que algo de esta magnitud no se puede resolver en un año. Ante la gravedad de la emergencia, el presidente Lula da Silva visitó el jueves el estado en compañía de varios ministros. El gobierno federal estará 100% a disposición del estado de Río Grande do Sul para que podamos responder con material humano, con trabajo, con eficiencia y con los recursos que sé que serán necesarios para reparar los daños, porque ante todo tenemos que salvar vidas. Más de 900 militares han sido desplegados para trabajar en las labores de rescate en medio de una tragedia que las autoridades locales ya describen como el peor desastre en la historia de dicho estado. Se espera que las lluvias continúen hasta el domingo, por lo que vamos a estar bien atentos a cómo deriva esta situación en el sur de Brasil. Ayer nosotros, Alicia, vimos los efectos de las protestas de las universidades en Estados Unidos por lo que está sucediendo en Gaza, vimos lo que decía el presidente de Estados Unidos, Biden, pero ahora esas mismas protestas tienen importantes noticias en Francia. Exactamente, hoy día las autoridades desalojaron la Sciences Po, esta prestigiosa universidad de París, que ya estaba tomada hace una semana. Están replicando estas protestas de Estados Unidos, manifestándose en contra de la guerra en la Franja de Gaza, y acá lo que pedían los estudiantes es que la universidad corte las relaciones con instituciones que puedan beneficiarse de esta guerra en Gaza. Ayer las autoridades de esta universidad negaron este petitorio a los estudiantes y es por eso que hoy día desalojaron esta institución. Fue un desalojo pacífico, no se registraron detenidos, pero acá lo que el gobierno está intentando hacer es contener estas manifestaciones precisamente para que no ocurra lo que está pasando en Estados Unidos, donde las manifestaciones ya se están registrando a lo largo de todo el país. De todas formas, después de este desalojo que ocurrió en la mañana en la Sciences Po, los estudiantes también se manifestaron en las afueras del Panteón de Francia. Estudiantes de distintas casas de estudio llegaron ahí a manifestarse también de forma pacífica en contra de la guerra en Gaza. Tenemos declaraciones de los manifestantes de hoy día. Hace unos años la policía nunca habría sido enviada a una universidad para despejar una ocupación. Los estudiantes han estado tomando esta decisión de ocupar y también de hacer oír sus voces. En este momento, este es nuestro periodo de exámenes. Todavía estamos aquí, estamos movilizados.
Queremos pedir a los representantes de las universidades que tengan una posición clara sobre la masacre que está ocurriendo actualmente en Palestina, porque nos enfrentamos al hecho de que tan pronto como apoyas a Palestina te tildan de antisemita. Manifestaciones entonces que todavía no están al mismo nivel que las de Estados Unidos, pero que de todas formas se están replicando en Europa. También hoy día en Alemania se registraron algunas manifestaciones estudiantiles y veremos en qué deriva entonces estas protestas en contra de la guerra en Gaza. ¿Pasamos al siguiente tema? Que tiene que ver con misiones espaciales. Así es, hoy día China lanzó exitosamente una misión lunar sin tripulantes al lado más lejano de la Luna, al lado oculto para nosotros de la Luna, que también se le conoce como... Dark Side of the Moon, querías decirlo, Alicia. Dark Side of the Moon. Bueno, el lado entonces oscuro de la Luna, pero que es más bien el lado más lejano para nosotros de la Luna. China hoy día lanzó entonces esta misión espacial, esta misión lunar, más bien digo, sin tripulantes, y lo que buscan es obtener muestras de este lado más lejano de la Luna para poder estudiar esta Luna, para poder estudiar el sistema solar también, para ver qué hay en este lado más lejano de nosotros de la Luna. Y también lo que pretenden ellos es enviar astronautas en 2030 a este lado de la Luna. Este es un paso bastante ambicioso para China, que también se quiere instalar como una potencia espacial en esta carrera. Japón también estuvo lanzando misiones hace poco, me parece, a la Luna. Sí, eso sí, China es el único país que ha logrado llegar al lado más lejano de la Luna, que lo hizo en 2019. Ahí solo lanzó una misión, y esta misión lo que tiene distinto es que busca muestras de la Luna para poder estudiarlas. Tenemos el momento exacto en que se dan cuenta que esta misión es exitosa. Escuchemos. Distinguidos superiores, expertos y camaradas. De acuerdo a los datos del vuelo del cohete y el cálculo del Centro de Control de Vuelo Aeroespacial de Beijing, la sonda ha entrado en órbita. Los paneles solares están desplegados y funcionando con normalidad. Anuncio que este lanzamiento ha sido un completo éxito. Ya, 53 días entonces se espera que dure esta misión al lado más oculto de la Luna, The Dark Side of the Moon. Exactamente, nos reíamos porque obviamente hacemos alusión al disco de Pink Floyd y... ¿terminemos hablando de música? Pero claro que sí, porque está todo listo en Brasil para este concierto gratuito que va a dar Madonna en la playa de Copacabana. Ya está. Vamos al Congreso en Valparaíso. Tenemos las últimas novedades con Francisca Cárdenas. Buenas noches. La presunción. Sí, finalmente se despachó este proyecto, este polémico proyecto que ha estado en discusión durante toda esta semana de reglas de uso de la fuerza a la Comisión de Seguridad del Senado por parte de los parlamentarios durante esta larga jornada de votación. Ahora se va a votar lo que es la creación de un Ministerio de Seguridad, pero importante votación, Nico, porque finalmente se cae lo que es esta indicación de tener una justicia militar. Estamos acá con los parlamentarios, justamente las reacciones. Diputado Leonardo Soto, ¿cómo evalúa esta jornada? Entiendo que también finalmente aprobaron algunos elementos que se habían rechazado también por parte de parlamentarios de la oposición y que habían planteado ellos. Bueno, nosotros estamos moderadamente contentos porque la oposición, que nos plazó una aplanadora en la Comisión de Constitución durante la semana, hoy día en la sala tuvo dos grandes derrotas. La más importante, no lograron imponer esta mala idea de que cuando hay incidentes entre uniformados que no cumplen con la regla de uso de la fuerza y causan daño a civiles inocentes, que vayan a la justicia militar a resolver esas controversias. Eso era un retroceso gigantesco a unos tribunales militares que son totalmente parciales, no tienen independencia, se gobiernan entre ellos. Y también logramos que se prohibiera algo que habían votado en contra en la comisión, que se repusiera la prohibición de que los uniformados cometieran tortura, tratos inhumanos, degradantes y humillantes. Son dos grandes triunfos que nosotros conseguimos en esta votación y creo que es el principio del fin de las aberraciones que colocó la oposición en este buen proyecto de ley. Diputado, es un
un triunfo para el oficialismo que finalmente, como lo toman también en la oposición, es perder finalmente lo que fue plantear esta idea de justicia militar. ¿Cómo lo ven ahora que terminó esta votación? Bueno, estamos muy contentos porque tenemos reglas de uso de la fuerza. Es cosa de ver las votaciones. Todo lo que la ministra repuso en la sala fue rechazado categóricamente por amplia mayoría. Por lo tanto, lo que aprobamos en estas semanas es que tenemos reglas no diferenciadas, reglas igualitarias para todos los chilenos, sin distinciones de sexo, de edad, de origen étnico, de extranjero. También aprobamos el principio de la racionalidad, no la proporcionalidad. Aprobamos eximentas de responsabilidad penal para que cuando los carabineros o las Fuerzas Armadas hagan uso de su arma de servicio tendrán una presunción legal de legítima defensa. ¿Cómo no vamos a estar contentos? Pese a los votos del gobierno, del oficialismo, del Partido Comunista, del Frente Amplio, hoy día Chile aprueba en la Cámara de Diputados un importante proyecto que ahora pasa al Senado porque tendremos reglas de uso de la fuerza para darle certeza a nuestros policías. De todas maneras no obtuvieron los votos necesarios para aprobar lo que era esta idea, esta indicación de justicia militar. ¿Es un fracaso para la oposición? En absoluto. De hecho hubo un empate en la votación, se cayó la admisibilidad por un voto. Pero mire, vamos a ir al Senado a reponerla. Vamos a hablar con nuestros senadores, ya tenemos conversaciones, vamos a reponer esta indicación en el Senado. Diputado, le pregunto por declaraciones del diputado Guillermo Ramírez a través de X. Dice, ya son demasiadas las votaciones importantes en que demócratas vota con el gobierno. Hoy fueron las reglas del uso de la fuerza. ¿Qué sentido tiene una alianza que por definición nos deja en minoría? Creo que no tiene sentido hacer un pacto electoral con ellos. ¿Cómo se toman las palabras de un diputado de su bancada? Yo creo que el diputado Ramírez estaba equivocado. Yo creo que él no se fijó. Demócrata votó con nosotros. Y por lo tanto yo espero que mi colega haga una rectificación, creo que lo va a hacer, porque nosotros estamos trabajando muy unidos con Demócrata y Amarillo. Ellos votaron con nosotros, creo que hay un error en la opinión del diputado Ramírez. Votaron todos los artículos con nosotros, por lo tanto yo creo que hay un error ahí de parte del colega. Nosotros estamos formando un grupo amplio, transversal de la oposición, entre lo que está Amarillo y está Demócrata. Así que hoy día es un buen día para Chile, es un buen día para las policías, para las Fuerzas Armadas, porque pese a la oposición del gobierno tenemos reglas de uso de la fuerza. Se rechazó una indicación muy importante que era un chiste. Pretendía que primero hubiera diálogo, conversación, bombas de agua, pintura, ruido. Eran bastante ridículas las reglas que querían y quedó reglas claras, precisas. Las policías podrán disparar, podrán hacer uso de la fuerza y tendrán una presunción de legítima defensa para enfrentar a los delincuentes. Diputado, cortito le pregunto sobre esta idea que se rechazó finalmente de prohibir a disparar al rostro a los manifestantes. ¿Cómo se lo toman en el oficialismo? Lamentable, yo creo que nadie puede sentirse orgulloso de que salga una ley que quiere proteger a las policías y a los militares y no tiene una prohibición de usar escopetas antidisturbios, estas que lanzan balines, que son armas no letales, balines de goma, que se logró obviar la prohibición, digamos, de disparar al rostro. Ahora, con esta indicación que propusieron ellos, las policías efectivamente van a poder disparar al rostro de cualquier persona en cualquier manifestación. Y eso yo creo que es un retroceso gigantesco y yo no sé cómo alguien se puede sentir orgulloso y tranquilo cuando se trata de problemas de orden público, se permite aquello. Bueno, eso es el bloque de la vergüenza que se ha formado con una locomotora aquí en la derecha, que es el Partido Republicano, y varios vagones de cola, que son los partidos de Chile Vamos, de Amarillos y también Demócrata, que lleva algunas posturas bastante absurdas que no tienen ninguna lógica aquí y en ninguna parte del mundo. Gracias, diputado. Gracias por sus distintas apreciaciones con respecto a esta votación. Hay que decir, eso sí, que lo que es esta justicia militar, Nico, se podría reponer en la discusión en el Senado. Hay que ver qué va a pasar también por parte de los senadores en esta discusión en medio de estos proyectos de seguridad. Vamos a quedar atentos ahora también a lo que va a ser la votación de la creación de un Ministerio de Seguridad que va a comenzar en los próximos minutos. Francisca Cárdenas, con la noticia del momento desde el Congreso. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Vamos a la página web de CNN Chile porque el programa Sanamente se suma al plan de reactivación educativa del Mineduc para distribuir material sobre salud mental. Este convenio fue firmado entre el Ministerio de Educación, CNN Chile, la Fundación Rasmus y el Grupo CAP y pretende utilizar el material informativo del programa en redes sociales, canales digitales de difusión masiva, eventos y actividades formativas para abordar la salud mental en entornos escolares. Una
bonita y positiva noticia que quisimos contarles y que está todo el detalle en la web de cnnchile.com. Termina CNN Prime de este viernes, viene ahora El Tiempo y luego CNN Magazine. Viernes 3 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, muy buenas noches.